cada vez más cerca de la confirmación Ji-Cook, porque honestamente, hay detalles que ya no se sienten como simples coincidencias, sino como pequeñas historias escondidas a plena vista, esperando a que alguien las conecte. Todo empieza de una forma tan sutil que casi pasa desapercibida. Park Ji-min regresando de Tokio, con esa elegancia natural que tiene, sin necesidad de exagerar nada, sin hacer ruido, pero llevando consigo algo que, para muchos, podría ser solo un accesorio más, colgantes de Chrome Hearts con zafiro rosa. Y claro, cualquiera podría quedarse en la superficie y decir, le gustó el diseño, es su estilo, es moda. Pero cuando conoces el lenguaje de los detalles, cuando ya has visto demasiadas coincidencias acumuladas con el tiempo, es imposible no detenerse un segundo más. Porque el zafiro rosa no es solo una elección estética. Es septiembre, es Libra, pero también es Virgo. Y ahí es donde todo cambia. Porque sí, Jimin es Libra, y eso encaja perfecto, eso es lógico, eso es lo primero que cualquiera pensaría. Pero el significado no termina ahí. Siempre hay una segunda capa. Siempre hay algo más que se queda flotando en el aire, como una pregunta sin responder. Virgo. Y automáticamente el nombre de Jung Kook aparece en la mente sin siquiera intentarlo. Y entonces uno se queda pensando, ¿de verdad es solo casualidad? ¿O es uno de esos detalles que parecen pequeños, pero que, viniendo de ellos, nunca lo son realmente? Porque si algo han construido Jimin y Jungkook a lo largo de los años, es precisamente eso. Una conexión que no necesita ser explicada en voz alta. Algo que se siente más en lo implícito que en lo evidente. Algo que vive en los márgenes, en lo que no se dice, pero se deja ver. Y no se trata de inventar historias. No se trata de forzar interpretaciones. Se trata de observar patrones. De recordar que este tipo de cosas no ocurren una sola vez, sino muchas. Pequeñas piezas que, cuando las juntas, empiezan a dibujar algo más grande. Porque no es solo un collar. Son años de miradas compartidas, de momentos que parecen casuales pero que se repiten, de elecciones que coinciden demasiado, de gestos que duran apenas segundos pero dejan huella. Y con el tiempo, uno empieza a notar que hay una especie de lenguaje silencioso entre ellos. Uno que no necesita confirmación, porque no busca ser obvio. Es casi como si jugaran con esa línea entre lo visible y lo invisible, dejando pistas lo suficientemente claras para quien quiera verlas, pero lo suficientemente sutiles para que puedan pasar desapercibidas. Como ahora. Porque elegir algo que representa no solo tu signo, sino también el de alguien más, no es necesariamente una declaración, pero tampoco es completamente neutro. Es ese tipo de detalle que puede significar todo o nada, dependiendo de quién lo mire. Y lo más interesante es que ellos saben exactamente cómo funciona esto. Saben que cada cosa que hacen puede ser observada, analizada, interpretada. Y aún así siguen dejando estos pequeños rastros, como si hubiera una intención de comunicar sin hacerlo directamente. Como si ciertos mensajes no fueran para todo el mundo, sino solo para quienes están atentos. Y ahí es donde entra la parte más especial de todo esto. Porque no se siente como algo forzado, no se siente como algo construido para llamar la atención. Al contrario, se siente natural, fluido, como algo que simplemente existe y se filtra en los detalles sin necesidad de ser anunciado. Y tal vez por eso conecta tanto con la gente. Porque en un mundo donde todo suele ser directo, explícito, inmediato, ellos parecen elegir lo contrario, lo sutil, lo que requiere observar, lo que se descubre poco a poco. Y ese tipo de conexión, si es que existe de esa manera, no necesita grandes gestos. Vive en lo pequeño, en lo casi invisible, en un collar, en una piedra, en un significado compartido. Y al final, cada persona lo interpretará como quiera. Algunos verán coincidencias, otros verán señales. Pero lo que no se puede negar es que este tipo de momentos siguen ocurriendo. Y siguen dejando esa sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Porque cuando se trata de Park Ji-min y Jung Kook, lo pequeño nunca es solo pequeño. Siempre hay algo más latiendo detrás.
Una vez más, el Jikook cerrándole la boca a los Taicookers sin siquiera intentarlo, solo siendo ellos mismos, solo con acciones, con miradas, con esa complicidad que no se puede fingir aunque alguien quisiera. Y es que de verdad, lo que estamos viendo en Are You Sure no es algo armado, no es algo forzado, es natural, fluye, se siente, se respira. Y ahora con lo que dijo el director, es que todo tiene aún más sentido. O sea, ¿te das cuenta de lo fuerte que es eso? Que haya material que no se pudo mostrar porque era cuestionable. ¿Qué estaban haciendo Jimin y Jungkook como para que el equipo de edición dijera esto no puede salir así? Eso no es cualquier cosa. Eso no es actuación, eso es confianza, es conexión, es olvidarse completamente del mundo, de las cámaras, de todo. Es ese nivel donde solo existen ellos dos. Y claro, ahora todo encaja. Esos cortes raros, esas escenas que cambian de la nada, esos momentos que se sienten incompletos. No era casualidad. Era literalmente porque había demasiado cercano, demasiado intenso, demasiado ellos. Y duele pensar que hay tantas cosas que no vimos, pero al mismo tiempo confirma todo lo que siempre se ha sentido. Porque seamos honestos, cuando Jimin y Jungkook están juntos, pasan cosas. Siempre ha sido así. Se pierden en su propio mundo, se miran diferente, se hablan diferente, se ríen de una forma que no tienen con nadie más. No es nuevo, pero aquí se nota más que nunca. Más libre, más suelto, más real. Y lo del guión, por favor, otra teoría caída. Decían que todo estaba planeado, que era actuado, que Jungkook estaba incómodo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué el propio director dice que los escritores solo organizaban lugares y reservas? O sea, ni siquiera intervenían en cómo ellos interactuaban. Lo que vemos es literalmente cómo Jimin y Jungkook viven esos momentos. Y eso es lo más hermoso de todo, porque no hay nada más romántico que la naturalidad. Que dos personas simplemente siendo, sin filtros, sin máscaras, que se buscan, que se eligen en cada momento, que se entienden sin hablar. Eso no se escribe en un guión. Eso no se puede dirigir, y mientras algunos siguen intentando negar lo evidente, el propio contenido los contradice. El propio equipo lo confirma. Y aún así, hay gente que prefiere cerrar los ojos. Pero bueno, eso ya no es nuestro problema, porque nosotros sí lo vemos. Vemos la forma en la que Jungkook mira a Jimin. Vemos cómo Jimin cuida cada detalle cuando está con él. Vemos esa energía tan especial que cambia completamente cuando están juntos. Y ahora, sabiendo que incluso hubo cosas que no pudieron mostrarse, todo se siente aún más intenso. Es como si lo que vimos fuera solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Y eso deja mucho que imaginar. Porque si lo editado ya es así de fuerte, ¿cómo habrá sido lo que dejaron fuera? Al final, Jikook no necesita demostrar nada. Ellos simplemente son. Y en ese ser terminan diciendo más que cualquier teoría, más que cualquier comentario, más que cualquier intento de negar lo que está frente a todos. Y sí, duele a quien le tenga que doler. Pero la realidad es una sola. Lo que hay entre Jimin y Jungkook es tan genuino, tan natural y tan evidente, que ni siquiera la edición pudo ocultarlo por completo.